Todo comienza un día cuando te levantas y dices, ¿qué pasaría si comienzo a hacer videos en YouTube? ¿Será que alguien me vería? No parece tan difícil. Hasta que montas tu primer video y entonces las preguntas cambian. ¿Por qué nadie me ve? ¿Por qué nadie se suscribe a mi canal? ¿Será que no soy bueno para esto? Entonces comienza lo que yo llamo la carrera de resistencia, tu lucha contra el anonimato y la pérdida de la vergüenza. Y así alcanzas tus primeros 100 suscriptores, pero en mi caso ya somos 500 y es por eso que quiero compartir este momento de alegría con todos ustedes, explicándoles cómo es la producción de un video de CFRDL y algunas cositas más. Así que hola, yo soy Carlos y hoy veremos el especial de los 500 suscriptores del canal CFRDL. Este es el segundo especial de este canal. El primero fue el de los 100 suscriptores, que te voy a dejar por aquí arriba por si lo quieres ver. Ahí explico por qué decidí ponerle este nombre al canal y no te lo voy a volver a explicar. XD. Ahora, el siguiente objetivo de este canal es llegar a los 1000 suscriptores, el objetivo añorado por todos los creadores de contenido que inician esta aventura. Y seguro te estarás preguntando, ¿por qué tanto afán en llegar a esos 1000 suscriptores? Si quieres saberlo, quédate hasta el final de este video. Pero primero y lo más importante, si estás suscrito a mi canal, gracias, de verdad, 1000 gracias, pues no ha sido fácil y tu suscripción me ha ayudado a seguir adelante. Y aunque es gratuito y suscribirse no cuesta literalmente nada, es como si fuera una palmadita que miras a la espalda que te dice, continúa así, yo confío en tu contenido. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y si aún no te has suscrito pero ves mi contenido, no importa, si me sigues viendo algún día te voy a convencer. Es como esa chica que intenta ser odiosa contigo pero después te mira pícaramente y se sonríe. Tú sabes que sí, ella sabe que sí y tú continúas. Ahora, ¿es de verdad tan difícil hacer un video en YouTube? Bueno, depende mucho del creador, del público objetivo, de la temática y son cosas que al principio no tienes ni idea cuando estás comenzando en YouTube y después poco a poco vas viendo las analíticas y te quedas así como que, interesante. Pero antes de hablar de analíticas, hablemos de algo más sencillo, del creador. Lo primero que tienes que tener es facilidad de expresión y eso es algo que casi todos tenemos. ¿Has hablado alguna vez de forma fluida con algún familiar, con algún amigo o con tu pareja? Si la respuesta es sí, felicidades, tienes facilidad de expresión. Llevo el iPhone sin funda, no te digo más. Pero aún así el verdadero problema es cuando enciendes una cámara y comienzas a grabarte. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? No sé qué decir, estoy en blanco. ¡Estúpido! Y bueno, la verdad es que yo no sé si esto me pasa solo a mí. Si tú también eres creador de contenido, puedes decirme si también te pasa lo mismo. Pero la verdad es que cuando comienzo a grabar quedo totalmente en blanco. Y es allí donde conseguí una solución para este problema. El guión. Así que lo primero que hago es mi guión. Muchos creadores lo que hacen es colocar los puntos principales de lo que van a hablar y con eso se guían. Pero por lo menos en mi caso yo necesito escribir todas y cada una de las palabras que voy a decir en mi video. O si no, se me olvidan y parecerá exagerado, pero es así. Y sí, hasta mis chistes malos los escribo. Pero todo sea para darte lo mejor, así que cuando tengo listo mi guión voy al segundo paso, la grabación. Y así comienzo a hacer lo que estoy haciendo en este momento, grabarme. Pero esta vez es distinto porque ya definí qué iba a decir y cómo lo voy a decir. Para eso es el guión, pero eso no quiere decir que no te vas a equivocar cuando comiences a grabarte. No, ahora te vas a equivocar más porque quiere decir exactamente lo que escribiste. Todas y absolutamente todas las palabras que voy a decir en mi video. Si no se me olvida. No te vas a equivocar cuando te grabes. No, ahora te equivocas. Ven, oye. ¡Esta cosa es real, hijo! Y la verdad es que aún así, hacer el guión te lo hace todo mucho más fácil. Por lo menos para mí. Otro punto importante que quizás te preguntes es saber en qué invertí para hacer mis videos. Y no sé si ya te diste cuenta, pero no cuento con una buena iluminación. Todavía no. Así que no he invertido en ningún tipo de lámparas, pero no te preocupes que lo tengo presente. Lo único que tengo es un bombillo de luz blanca que me pega más o menos bien. Mi cámara no es una cámara, es mi teléfono. Y creo que cualquier teléfono de gama media o gama media baja te puede servir para grabar. No se necesita la gran cosa. Creo que al principio lo importante son las ganas, pero si algún día puedo permitirme una cámara, créeme que lo haré. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza.
Lo que pasa es que en mi país, Venezuela, no hay mucho movimiento de cámara. Lo que más se vende es teléfonos y accesorios para teléfonos. Y si encuentras una cámara ya te podrás imaginar, si normalmente no son económicas, aquí te cuesta literalmente un ojo de la cara. Y yo no soy tan agraciado físicamente, y menos si estoy tuerto. Y es más, no hablemos de Venezuela porque me deprimo. Algunos centímetros más tarde. Porfa, necesito salir de aquí, yo solo quiero vivir una vida normal. Bueno, ya sabemos que se necesita algo que te ilumine más o menos bien y la cámara de tu teléfono, pero lo que sí necesitas invertir, aunque sea algo, es en un micrófono. Mira, coincido con todos los creadores de contenido y lo más importante de un video es que se escuche bien. Yo no me he podido comprar un micrófono súper profesional que, ¿qué tal? No, yo humildemente lo que puedo comprarme es este micrófono de corbata, que en realidad es lo más económico que se puede encontrar, pero aún así es mucho mejor que grabar con el micrófono de tu celular. Y si no me crees, puedes comparar este video con alguno de mis primeros videos de cuando me empecé a grabar. Ahí están en mi canal. Ahora viene el último paso, la edición, o como lo llaman profesionalmente, la postproducción. Actualmente existen muchas maneras fáciles y programas de edición para poder editar contenido de forma sencilla. Yo inicialmente comencé con Sony Vegas Pro, pero siempre estuve inclinado a utilizar Premiere, que es lo que estoy utilizando actualmente. Y no me hice ningún curso ni nada por el estilo, solamente me senté, comencé a editar, vi videos y tutoriales y hasta que fui aprendiendo ya. Y mira, la edición de verdad hace magia. Si has visto mis videos pasados pensarás que a lo mejor he mejorado mi lugar de grabación, y la verdad es que no. Esto que estás viendo en realidad es esto. No ha cambiado nada, absolutamente nada desde mi primer video. Lo único que hay nuevo es este micrófono. El resto sigue siendo lo mismo. Esto ni siquiera es una pantalla verde, es una sábana. Eres grande, Drake. Lo que yo recomiendo es que si igual tienes que aprender a editar, comienza con una herramienta que sea comercial, como Premiere, y en el peor de los casos estarías aprendiendo un oficio que te puede dar dinero. Y hablando de dinero, llegó el momento de responder esa pregunta que le dejé al principio de este video. ¿Por qué cuando uno está comenzando en esto de YouTube está tan afanado en llegar a esos primeros 1000 suscriptores? Ya te diste cuenta todo lo que más o menos hay que hacer para crear un solo video. El guión, la edición, la grabación, y todo esto es un equipo de una sola persona. Estamos hablando de horas y horas y horas que recaen sobre un creador, y estas horas se transforman en días. Por lo menos en mi caso, esto implica que a la semana solamente voy a tener la capacidad de crear un solo video, y estoy dedicándome prácticamente a tiempo completo. Cada creador también puede tener condiciones particulares. En mi caso yo vivo solo, por lo cual tengo otras tareas cotidianas que requieren tiempo y no me las puedo saltar. Cocinar, lavar mi ropa, limpiar, etc, 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 etc. En pocas palabras, para la mayoría de los creadores, crear continuamente contenido implica estar dedicado prácticamente a tiempo completo. Y es allí donde radica el problema, porque por más que te guste lo que haces, por más que te encante entretener a los demás, el estómago te va a rugir, la ropa se te va a dañar, los zapatos se te van a desgastar, la luz no se va a apagar sola, tampoco el gas, el jabón, la electricidad, el agua, etc, 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 etc. Pero puedo ganar dinero con mis videos si así sigo haciendo lo que me gusta. La gente que me ve puede seguir disfrutando de mi contenido y todos estamos contentos. Pues esa forma de ganar dinero con cada video es el programa de socios de YouTube, en el cual YouTube te permite agregar de forma automática publicidad a tu contenido y después ellos te pagan parte de los ingresos de esa publicidad. Y de esa manera es que se mantienen la mayoría de creadores de contenido que ya tienen un canal formado. Pero para poder entrar en ese programa, YouTube te pide dos requisitos: 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción en menos de 12 meses. Y en ese camino es que fracasan la mayoría de canales de YouTube. 1000 suscriptores al principio no parece mucho, porque la mayoría de los canales que uno disfruta tienen que si 200.000, que si 500.000, que si 1 millón y hasta 10 millones de suscriptores, y por eso a uno le parece al principio que 1000 suscriptores es algo fácil. Pero basta con que te crees un canal, publiques tu primer video y veas todo lo que tienes que sufrir literalmente para conseguir que 10 personas se suscriban a tu canal, y es allí cuando los 1000 suscriptores ya no te parece un número tan cercano.
Esos bastardos me mintieron. Por lo menos en Facebook, si tú quieres llenar tu perfil hasta el tope de amigos, solo te basta con mandar solicitudes al Mundo y Raimundo, pero en YouTube no. Es el usuario que desde la comodidad de su casa debe decidir por voluntad propia, sin ningún tipo de presión, suscribirse a tu canal y apoyarte. Y es por ese simple detallito que uno llega a valorar cada suscripción. Así que de verdad, muchas gracias. Ahora el punto de las 4000 horas, porque este sufrimiento no termina aquí, y para que más o menos lo puedas entender te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tú quieres ayudarme a cumplir con este requisito y que solo cuento con tu ayuda. Tendrías que ver mi contenido por 166 días sin parar, 24 horas, sin dormir, sin pestañear, sin nada. Ya ves que son bastante esas 4000 horas, pero aún así no es un imposible y te voy a mostrar cómo va este canal. Ya tenemos 500 suscriptores y un poco más de 2000 horas de visualización. En pocas palabras, estoy exactamente a mitad de cumplir con los requisitos para entrar en el programa de YouTube. Ya en este punto, gracias a tu apoyo, puedo saber que de verdad puedo cumplir con esos requisitos y entrar en ese programa, pues solo es cuestión de tiempo. Y digo gracias a tu apoyo porque aunque quizás no estés suscrito, cada minuto que inviertes en ver mi contenido también me está ayudando. Pero si quieres hacer el trabajo completo, suscríbete. Y bueno, este ha sido mi especial de los 500 suscriptores del canal Cefridiel. Si te gustó y quieres dejarme un comentario, lo puedes hacer aquí abajo de este video. Mientras tanto, como siempre, te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá para que sepas qué puedes ver. Y nos vemos en el próximo video. Chao.